¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Ay, el tema del día de hoy yo creo que para muchas personas va a ser de suma importancia y vamos a hablar del pie plano. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Qué implicaciones tienen en otras partes del cuerpo? Tanto que necesitamos aprender usted y yo. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Julio Cimbrón. Él es ortopedista y traumatólogo del Hospital Ángeles Lomas y El Mosel. ¿Cómo estás, querido Julio? Qué gusto saludarte. Hola, Ethel, buenas tardes. Qué gusto saludarte también y estar una vez más aquí contigo y con tu audiencia. Muchas Un gracias. placer, de verdad. Y hablando de este tema tan, pues podríamos decir común, querido Julio. Sí, efectivamente es un tema bastante común. Existen. Perdimos un poco la comunicación. Se frició. Ahí estamos. Pues déjeme ahorita en lo que le volvemos a tener la comunicación con el doctor Cimbrón, hablando de estos problemas ortopédicos que normalmente se diagnostican desde los pequeñitos. Ya tenemos en la comunicación al doctor Cimbrón. Adelante, querido Julio. Te escuchamos. En el internet. Es el internet que nos está fallando un poco. ¿Tenemos al doctor? Bueno, en lo que se restablece la comunicación, les estaba comentando que normalmente se diagnostica a estos pequeñitos. ¿Me avisan cuando ya esté el doctor, por favor? Para, pues lo ideal sería ayudarles un poco con algunas plantillas o con algo para que la marcha sea mejor. Cuando están aprendiendo a caminar, de repente vamos a ver una postura un poco extraña, que tal vez el pie se vierte un poquito hacia adentro y que son algo torpes. Entonces es parte de pues ahí es que ojalá sea la mayor parte de la gente que va a pedir una opinión médica desde temprana edad, que eso es lo más importante. Querido Julio, ahora sí espero ya no interrumpir la comunicación contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Todo en ahora sí orden? está perfecto. Lo hacemos vía por el teléfono y te vemos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta y 162 de Sky. Pero ahora sí, comentábamos acerca del pie plano. ¿Qué es? ¿Qué tan común es? Mira, el pie plano, en resumen y fácilmente, es la falta del arco longitudinal interno del pie. Uh-huh. Esto puede ser, generalmente todos los niños, todos los bebés al nacer, todos los pequeñitos tienen pie plano. ¿Por qué razón? Porque todavía no está maduro su sistema neurológico y tienen todavía cierta laxitud tendinosa, sobre todo del tendón que se llama del músculo tibial posterior, Sí. que es el principal estabilizador del arco longitudinal. El arco hay dos tipos de pie plano básicamente. El pie plano flexible, que es el más común. Se llega a decir que de 10 niños nacidos vivos pueden permanecer con pie plano por el resto de su vida, sin que esto les implique algún problema. Uh-huh. Y el pie plano rígido, que ese sí ya es una causa congénita que proviene de algún problema genético, por ejemplo, lo que se llama una coalición tarsal, que es la unión de algunos huesos del pie que también impiden que haya una formación del arco normal del pie. Una pregunta, Julio. ¿Cuándo ya debe de formarse este arco? Comentábamos que que en ocasiones hay pequeñitos que ya tienen alteraciones de la marcha, que ya debería de tener este arco, pero ¿cuál es la edad indicada para que se forme adecuadamente y empiece a estimularse y a madurar ese arco longitudinal? Mira, normalmente entre los 3 y los 6 años es cuando ya debe estar formado el arco longitudinal del niño. Uh-huh. Para esto hay muchos mitos, alguna vez habrás escuchado acerca de esto, ¿no? De que no dejes al niño caminar descalzo, no lo dejes caminar bueno, sí, claro. en el piso frío, porque si no se le va a deformar el pie o no se le va a formar el arco. Sí. Mira, tan sencillo, el arco del pie viene predeterminado genéticamente. Entonces, yo lo que siempre digo a mis pacientes es por el contrario, tú deja caminar a tu hijo descalzo, Descalzo, claro. en distintas superficies. ¿Para qué? Para estimular
eso que hablábamos al principio, la musculatura del tibial anterior, la cuestión neurológica, para que pueda haber una adecuada formación del arco. Ahora, por otro lado, el arco, al ser una cuestión que viene predeterminada genéticamente, y si los padres tienen pie plano, es muy probable que el niño también tenga pie plano. Entonces, como suelo yo decir, que el arco en un niño se va a formar o no se va a formar con, sin y a pesar del médico o de los aparatos, como platicaremos ahorita, de alguna plantilla o algo que se pudiera llegar a utilizar. Sí, que eso es bien importante. ¿Qué hacer? Así como mencionas de estos mitos, que sí, no, como dices, no, que no camine descalzo porque se le va a caer el arco, o que va a tener pie plano. No hay eso. Entonces aquí, nada más para que quedemos con la información clara, lo ideal es que caminen descalzos en diferentes tipos de superficies, desde pasto, piedritas, esas de río, o sea, que hagan que este pie se estimule y ellos mismos estén de alguna forma activando la musculatura. Es correcto, sobre todo en lo que es el que te digo, el pie plano flexible, sí, que es el pie plano que vemos comúnmente en la mayoría de los niños. Como te digo, la prevalencia de esto, hay varios artículos, hay muchos reportes que hablan desde un 12 hasta un 27% de prevalencia en los niños sí, de pie plano. Y de ese número, 2 van a permanecer con pie plano, que en la gran mayoría de los casos, quizás un 90% son asintomáticos y que no tendrían por qué ocasionar ningún problema, siempre y cuando sea el que llamamos el pie plano flexible. ¿Y el rígido? Pie plano rígido. ¿Cómo es la sintomatología de un pie plano rígido? Me la comentas, querido Julio Cimbrón, regresando de una pausa. No se vaya, le comento mis redes sociales, Ethel Soriano en Instagram, Facebook, TikTok, donde siempre estoy compartiendo información muy útil en torno a su salud y su bienestar. Y recuerde que estamos también a través de Imagen Multicast en todo el país. Así que siga con nosotros. Volvemos. Platicando con el doctor Julio Cimbrón, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Ángeles de las Lomas y Ángeles Mosel, acerca del pie plano. Y nos ibas a comentar, querido Julio, cuál es la sintomatología de este pie plano rígido, que normalmente el pie plano flexible no da síntomas, un porcentaje muy, muy, muy bajito. Pero ¿cuál sería la sintomatología? Dolor, tropiezos, problemas en la marcha, ¿qué? Mira, por lo general, afortunadamente, el pie plano rígido es en los más pocos de los casos. Es más frecuente el pie plano flexible. Y como te comentaba, es por alguna malformación Sí. En el desarrollo óseo del pie. La sintomatología va a ser básicamente la misma. Puede ser dolor en la planta del pie, dolor hacia la parte posterior de la pierna o inclusive dolor en los dedos. Esto es en el caso del pie plano de ambos, de pie plano rígido o pie plano flexible. Ok. Ahorita nos estamos enfocando más a hablar de los niños, pero creo que vale la pena comentar también que existe una tercera clase de pie plano que se puede dar en los adultos, que un adulto, un niño, un joven puede tener un pie normal con un arco perfectamente bien formado y que probablemente en la edad adulta sea obeso, sea diabético, o tenga alguna fractura que no haya consolidado bien, y esto puede hacer, como decimos totalmente, la caída que hay, por ejemplo, la caída del arco longitudinal. Y esto es donde puede venir un poco más de molestia. Generalmente los síntomas de pie plano podrían llegar a ser nulos, pero sí puede llegar a haber sobre todo dolor en la planta del pie y sí puede llegar a haber una alteración de toda la estructura del esqueleto, ya que nuestra base son los pies y de ahí pues puede empezar a haber una marcha normal y eso ocasione cambios en la postura de las rodillas o de la columna y que se pueda manifestar con otras cosas como dolor en las rodillas, lumbalgias, etcétera. O sea, el cuerpo compensa la alineación errónea, pues, o la mala alineación cuando tienes el pie plano, ¿no?
Es correcto, y eso nos puede llevar a tener otras molestias u otras, por ejemplo, Sí, la lumbalgia es una de las más comunes, pero bueno, el síntoma más frecuente es dolor en la planta del pie. Otras cosas más raras, existen enfermedades como de hiperlaxitud, como es el síndrome de Marfan o el sí, síndrome, la enfermedad de Ehlers-Danlos, que bueno, hay una hiperlaxitud ligamentaria y eso hace que el arco también se caiga. La artropatía de Charcot, que es en gente diabética, que ahí prácticamente se dañan todas las estructuras del pie y se deforma por completo y el pie queda ya no nada más plano, sino yo he visto pies que quedan hasta como mecedora, son deformes. completamente al revés. Pero Ujú, afortunadamente eso es lo más raro. sí, Creo que ahorita lo que nos compete más es lo común, ¿no? Y lo que las mamás claro. se preguntan del piecito del niño que en la escuela ya le dijeron que, oye, llévalo con el ortopedista porque tiene el pie plano, ¿no? Dime una cosa, ¿cuándo es la edad adecuada para hacerle una plantoscopía? O sea, este estudio Yo, donde se en mi paran en un opinión, a los 6 espejo años. para que la gente Exacto. lo sepa qué es, ¿no? Te paras en un espejo, no duelen, no cuesta, o sea, lo tienen ustedes en los consultorios para que no crean que tienen que hacerle un estudio en especial. Pero, ¿me decías la edad, querido Julio? Si para un estudio de una plantoscopía lo puedes hacer normalmente, como consideramos que a los 6 años ya debería estar formado el arco Ujú, del pie del niño, a los 6 años se podría ya hacer una plantoscopía o inclusive contamos ya con herramientas mucho más avanzadas, sí, estudios de la que es marcha. un estudio de pisada Ujú, ya en tercera dimensión, sí, puntos de apoyo, etcétera, ¿no? Pero con la simple plantoscopía, como bien dices tú, es una cajita con un vidrio y abajo hay un espejo donde se reflejan los pies y se puede ver perfectamente bien en qué puntos del pie se está apoyando el peso sí. del niño. Como cuando vemos en la playa las huellas, se ven las huellitas, eso es Es importante. correcto, Y se ve a veces exactamente. así como un tamalito, que no está el arco, o la típica huellita que vemos, ¿no? La Que se huellita marca. típica que se ven los deditos, se ve la Sí, parte del arco transverso o la ujú, parte delantera, digamos, del sí, pie, la parte lateral y luego el talón, el ¿no? La taloncito. bolita Sí. del talón. Ok, Es entonces, correcto. ya que tienes este estudio, o si haces un estudio más sofisticado de la marcha, de la pisada, en 3D, donde ven los puntos de apoyo, donde ven todo cómo va la marcha, cuál es el último punto, que si es el dedo gordo, que si no, se puede corregir con plantillas para ayudar a la estimulación del pie. No, realmente no. Los estudios más recientes y desde hace muchos años se ha visto que no, que realmente, como te decía, sin, a pesar del médico, Sí, con o sin sí, plantillas, no, si no se va a corregir el pie, no se va a corregir. Y la mayoría de los pacientes, de los niños, a lo largo de su vida no van a tener ninguna molestia en el pie. Los que llegan a desarrollar molestia, ahí sí les ponemos unas ok. plantillas, pero las que llamamos plantillas de descanso o de relajación Ujú, para relajar la fascia plantar y darle un arco al pie, y hacer que descansen esos tejidos que están tensos. Y la fisioterapia es muy, muy ay, importante también, claro, es una claro. parte fundamental de esto, Sí, porque como bien sabes tú, también el pie plano te puede condicionar que esté tenso el tendón de Aquiles, que haya contracturas en los gastronemios, en y los eso, por lo gemelitos. Ujú. tanto, te va a ocasionar también otro tipo de molestias en los pies, ¿no? Como tú bien sabes, la fascitis plantar, pues los estiramientos de gastronemios o de los gemelos, pues, por Sí. decirles los gemelos, y del tendón de Aquiles es indispensable en el tratamiento de esa patología. Para hacer un diagnóstico, ¿necesitas algo en especial o también es un poco a la clínica, al juicio del médico que está atendiendo? Porque decir, a ver, pues a los 6 años, con buena estimulación, o dices, este chiquito ya tiene pie plano y obviamente va a crecer como adulto con pie plano. Mira, el estándar de oro para este tipo de problema definitivamente es clínico, es un Sí, diagnóstico puramente clínico. Sí existen estudios que nos pueden orientar, sobre todo si sospechamos de una patología congénita ósea de tipo coalición tarsal, que es la unión de uno o varios huesos del pie, o el astrágalo vertical. El sí, astrágalo es el hueso del tobillo per se, es el que se articula con la ujú, tibia y el peroné para sí, formar la articulación del tobillo. sí, Ese tiene cierta forma, cierta inclinación. Cuando
este hueso se encuentra completamente vertical, esto también es una causa de pie plano, Claro. pero son los menos, y eso lo podemos diagnosticar con unas radiografías simples del pie, no es necesario meterse en Nada tomografías o sofisticado. resonancias, etc. Entonces, mucho es al juicio del médico que lo está evaluando. Ojo con eso. Y obviamente la plantoscopía y si se requiere un estudio de la pisada, pero eso ya ustedes como profesionales lo definen. Querido Julio, amigos, voy a una pausa y volvemos con más. No se vayan. Platicando con el doctor Julio Cimbrón acerca del pie plano, nos hemos enfocado mucho en el tema de los pequeños, ¿no? El diagnóstico, que falta esta madurez, los dos tipos de pie, el flexible, el rígido. Y en el adulto, si tiene síntomas, sí. Bueno, en el adulto y en el niño, me imagino que se ve más en el adulto, sí puede indicar alguna plantilla para ayudarle a bajar estos puntos de presión y estas plantillas que dices de descanso. ¿Qué pasa? A los adultos, por ejemplo, me acuerdo, no sé si todavía siga eso, lo desconozco, que les decían, pues tú no tienes que marchar en esto del ejército, si tienes pie plano. ¿Por qué esas cosas? ¿Para qué? ¿En qué te afecta? Pues realmente no te afecta absolutamente nada, como que era el pretexto para salvarte de marchar, De ¿no? la bola negra a bola roja, ¿no? Exactamente, a menos de que haya, digo, no, si no puedes marchar, no puedes hacer muchas actividades en Sí, caso de que hubiera un pie, por ejemplo, plano por una artropatía de Charcot, que te esa es digo, ¿no? Que es diferente, la una que comentabas, ¿no? deformidad de los Ujú. pies Sí, por un tema de diabetes mal controlada sí, que llega a afectar la articulación del pie y lo deforma por completo. pero eso es diferente a un Pero pie en un plano pie plano flexible que no da flexible de un síntomas. adulto. Exacto, que no se le formó el arco al paciente, lo único que hay que hacer, si es que tuviera molestias, es ejercicios de estiramiento, como decíamos, fisioterapia, unas plantillas de descanso para relajar la planta del pie, Sí, y en la gran mayoría de los casos se puede resolver el problema sin necesidad de ningún procedimiento quirúrgico, los sí. cuales existen, pero en casos muy, muy específicos y muy indicados. Que ya está con mucho dolor, fascitis plantar, muchísima sintomatología. ¿Ahí qué haces? ¿Liberas algún tendón? ¿Liberas pues como el tema de los tejidos blandos? Mira, en adolescentes, por ejemplo, que tuvieran mucho dolor, que tienen la caída del arco y tienen Sí, mucho dolor, se puede hacer un procedimiento en niños o adolescentes, porque como básicamente, como les comentaba desde un principio, no se está esto forma. enfocado a la formación del arco Sí, por la tensión hacia arriba del tibial posterior que se inserta en un huesillo del pie sí, que se llama escafoides. Si este es insuficiente, se puede hacer un acortamiento del tendón, se puede hacer una transferencia del extensor del primer dedo al escafoides. Son procedimientos muy raros que se tuviera que sí. hacer, pero bueno, se puede hacer eso. Osteotomías que involucra Cortar el cortar hueso. ciertos Ujú. huesos, fijar algunos otros huesos para tratar. Hubieron algunos Casos. tornillos que se inventaron para poner Ay, entre el astrágalo sí. y el calcáneo y tratar de corregir el ángulo, pero no, Pero realmente eso, no o se. sea, como dices, se tendría que, cuando ya da muchos síntomas que no se corrigen ni con rehabilitación, ni con una buena plantilla, ni con relajación, plantillas de descanso y demás, es raro que se opere un pie plano. Es raro. Con solo, yo realmente lo que más he visto que se tuviera que operar por dolor en pie plano es Ujú. hacer un alargamiento de la fascia plantar nada más, porque generalmente es lo que se tensa Liberas. y duele, Ujú. y se libera la fascia plantar y se acabó. Así. Entonces sí, ojo con eso, porque de verdad tú lo sabes, querido Julio, que ay, en este tema de la salud sí hay de repente gente que no es experta, entonces sí vale la pena que siempre busque una segunda opinión, que nos escuche, porque aquí siempre traemos a los líderes de opinión de todo el país y yo te agradezco Gracias. enormemente que nos hayas acompañado, querido Julio. Muchísimas gracias a ti, Ethel, pues aunque parezca un tema sencillo, es un tema muy, muy amplio y nos Sí. podríamos llevar horas platicando de esto, pero bueno, espero haber ayudado en algunas dudas que tenga tu auditorio, ¿no? Eso es lo más importante, que la gente pueda con esta información tomar mejores decisiones en torno a la salud o la de, en este caso, en muchos de sus hijos. Así que, por favor, primero acérquese a los especialistas, ni la tía, ni la del huesero, ni el vecino, ni la del mercado. Va a saber exactamente cómo se maneja un pie plano más que un especialista en ortopedia y traumatología
y que va de la mano de los pediatras, que muchas veces son las personas que hacen los diagnósticos y que los pueden derivar a un especialista como el doctor Julio Cimbrón. Julio, te agradezco enormemente que hayas tomado esta comunicación. Un gran abrazo. Igualmente, Tele, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Por favor, el doctor Julio Cimbrón, búscanlo en el Hospital Ángeles Lomas y en el Hospital Ángeles Mosel. Cualquier inquietud que tengan, él la responde. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.